Buenas noches. Nos corresponde sustentar y se ha preparado la temática sobre los contratos de arrendamiento. Al respecto, para entrar en materia y desarrollar pues una síntesis de la temática, decimos que los contratos de arrendamiento son un acuerdo mediante el cual una parte, en este caso el arrendador, se obliga a conceder el goce de un bien mueble o inmueble a otra parte que se denomina el arrendatario. Este último se compromete a pagar un precio que en el caso específico de los arrendamientos se le denomina canon por su uso y goce. Tiene la característica de ser un contrato bilateral, es oneroso, es de tracto sucesivo y consensual. Y tiene como consideración específica que en el caso de los arrendamientos de vivienda tiene que ser por escrito. Como estamos en los procesos ejecutivos, dentro de los mismos procesos ejecutivos, el contrato de arrendamiento es un documento que sirve precisamente para eso. Además de las letras de cambio, los contratos donde constan obligaciones y montos, sentencias de conciliación, los contratos de mutuo y las liquidaciones aprobadas por autoridad competente. Si hay un litigio por un contrato de arrendamiento, pues entonces en él se exigirá pues el capital, en este caso los cánones adeudados, se liquidarán intereses corrientes, intereses moratorios. Si se va a un proceso judicial, el juez decidirá si hay costas o agencias, cláusula penal, se hará efectiva también, los gastos causados en el cobro, y todo eso deberá estar incluido en la liquidación del crédito. El artículo 446 del Código General del Proceso establece que el ejecutante debe presentar una liquidación detallada que debe incluir capital, los intereses, las cláusulas penales, los gastos. La contraparte tiene el derecho a objetar, el juez fija una sanción definitiva y la liquidación aprobada sirve para embargo, remate y pago, esto es en una sentencia o en una decisión en única instancia. Esa liquidación del crédito implica dentro de sus partes que se identifique un capital, que se identifiquen los intereses corrientes, que se determinen los intereses moratorios también, que todos esos conceptos se sumen y que al final se determine la presentación de las fechas, la fórmula y la manera de cómo se irá a pagar o ejecutar, en este caso, al deudor. Para el caso de un arrendamiento, entonces, a manera de ejemplo, pues un canon de 900,000 pesos con una mora del 1% por la demora en 8 meses generaría unos intereses de 576,000 pesos y unos cánones adeudados por 7,200,000 pesos para, en el caso específico, 7,776,000 pesos. Estos procesos ejecutivos pues se clasifican por su cuantía, por mínima, menor y mayor cuantía, se van a decidir dependiendo entonces, en este caso, del juez competente, pues hace parte de las discusiones. Ahora, para entrar en materia, el arrendamiento como tal está en el Código Civil dispuesto desde los artículos 1973 al 2045. En él se establecen cuáles son las obligaciones del arrendador, cuáles son las obligaciones del arrendatario, cuáles son las causales de incumplimiento tanto para arrendador como para arrendatario, por qué se puede terminar un contrato de arrendamiento, en qué consiste la restitución de acuerdo con el Código General del Proceso, los artículos 384 al 390, y qué consideraciones hay respecto de las mejoras. Al respecto, las obligaciones del arrendador implican que éste debe entregar el inmueble en buen estado, garantizar su uso pacífico, realizar reparaciones necesarias cuando corresponda, respetar el uso acordado en este caso, según lo que se haya establecido con el arrendatario, y no aumentar el canon sin cumplir requisitos legales. Corresponde también al arrendador, como derecho, dar por terminado el contrato si se presenta mora en el pago, si hay un subarriendo no autorizado, si se presentan daños al inmueble, si el inmueble es usado para actividades ilícitas, por consideraciones específicas
de incumplimiento del contrato, las personas que estén habitando el inmueble, por ejemplo. Terminación sin justa causa, que es un capítulo especial que se tratará de acuerdo con la ley 820, que implican indemnización. De la misma manera le corresponden unas obligaciones al arrendatario. Ese arrendatario debe pagar el canon puntualmente, debe cuidar el inmueble, pagar los servicios públicos, permitir las inspecciones razonables, en este caso por parte del arrendador, no subarrendar sin autorización y devolver el inmueble en buen estado. Como al arrendador le asisten unas causales para su terminación, al arrendatario también. ¿Cuáles son ellas? El incumplimiento del arrendador, las reparaciones no necesarias no atendidas por el arrendador, que el inmueble o el bien esté en una condición de inhabitabilidad, que el incumplimiento sea grave respecto en las cláusulas establecidas en el mismo contrato, cuando haya una negativa injustificada por parte del arrendador para hacer las reparaciones y por la violación igualmente del uso acordado. Como se decía dentro del Código Civil, entonces allí en ese articulado se plantea el incumplimiento. ¿Y en qué consiste el incumplimiento? Dice que es la violación de las obligaciones principales con el propósito que el fin económico del contrato pues quede totalmente sin piso jurídico. ¿Qué le permite esa terminación a través del incumplimiento? Solicitar por resolución o por acuerdo entre las partes, pues la terminación del contrato y eventualmente, si están consideradas las condiciones específicas que ya se tratarán más adelante, la indemnización de los perjuicios de conformidad con el artículo 1546 del Código Civil. ¿Por qué se puede terminar el contrato de arrendamiento? Por acuerdo mutuo entre las partes, porque se venció el plazo, porque pueden existir las justas causas, por el incumplimiento, ya sea por uno del arrendador o del arrendatario, y por la terminación unilateral, que a eso era que se hacía referencia en la parte de las indemnizaciones especiales. Para eso es importante leer lo que dice el artículo 22 de la ley 820 de 2003, específicamente los numerales 7, que hablan que son las situaciones de terminación unilateral cuando haya prórrogas, y el numeral 8 de ese mismo artículo, que son las causales especiales, en las cuales en esencia se debe trasladar o tramitar un aviso por escrito con 3 meses de anticipación, se debe pagar una indemnización equivalente también a los 3 meses del canon de arrendamiento. El mueble debe restituirse también, y eso dentro de la normatividad del Código General del Proceso lo establecen entre los artículos 384 a 390. ¿Qué implica esa restitución? Específicamente, si la causal es falta de pago, el arrendatario no será oído en el proceso si ha llegado a un proceso judicial. No podrá defenderse ni interponer recurso, es taxativo, es expreso que el juez le hará trámite pues a la decisión que es de única instancia. Respecto de las mejoras, el demandado que allegue el derecho de mejoras deberá hacerlo con la contestación de la demanda, pues si ya está en el litigio, y se tramitará como una de las excepciones. Hay unos arrendamientos específicos porque los anteriores versan sobre los arrendamientos de casa de habitación específicamente o de lugar de habitación. Cuando hay arrendamientos de locales comerciales, esta es una disposición especial que está enmarcada en el Código de Comercio, específicamente en los artículos 518 al 524. Esos arrendamientos de locales comerciales implican libertad contractual en el sentido de que hay una autonomía de la voluntad, es decir, entre las partes. Las partes pueden pactar libremente la mayoría de las condiciones, ahí hay una situación especial. El arrendatario
En el caso especial de que haya ocupado por más de 2 años el local y haya cumplido con sus obligaciones, tiene el derecho de preferencia en el sentido de renovar el contrato, salvo estipulaciones específicas que vienen en el artículo 518 del Código de Comercio. Así como hay arrendamientos y la ley 820 de 2003 versa sobre los arrendamientos de de inmuebles urbanos para habitación, existió la ley 56 de 1985, hoy derogada precisamente por la ley 820, y en ella se establecía, es el antecedente, para proteger básicamente los derechos que le asisten específicamente al arrendatario en el arrendamiento de un inmueble. Esa ley 820, que es la que está vigente hoy para el arrendamiento de vivienda urbana, dentro de toda su estructura establece las obligaciones, qué requisitos debe cumplir el contrato, qué se debe establecer respecto del subarrendamiento, cómo deben establecerse los incrementos, que en el caso específico de la ley dice que la vivienda urbana no tendrá un incremento superior al IPC histórico, es decir, al IPC del periodo anterior, al aumento del periodo anterior, si se establecen o no, sí o no, los depósitos para efectos de suscribir el contrato, cuáles son las causales de terminación y las indemnizaciones, además de en la misma ley plantear cuáles serían las postulaciones por el lanzamiento por mora. Se decía entonces que el artículo 22 en su numeral 8 tenía unas causales especiales. Eso dice allí que cuando el propietario o el poseedor necesite el inmueble, que son los momentos especiales del arrendador, dice para su propia habitación por un término no menor de 1 año. Esa es una de las situaciones especiales por las cuales podría solicitar el arrendador al arrendatario la devolución de su inmueble. Cuando ese inmueble deba demolerse para efectuar una nueva construcción o cuando se requiera la ejecución de obras indispensables de reparación porque lo han hecho inhabitable o porque se debe cubrir con ese inmueble o pagar obligaciones del arrendador a terceros en algún momento. La condición que estableció la ley es que para invocar esas causales, el arrendador debe avisar por escrito al arrendatario a través de un servicio postal, dice, autorizado con antelación no menor a 3 meses de la fecha de vencimiento. Y además establece que hay unos numerales, que es el 1 y 2, deberá presentar una caución en dinero equivalente a 6 meses de arrendamiento para garantizar el cumplimiento de lo que se anuncie. Para eso, pues es necesario leer el artículo 22 y específicamente, pues no para hacer lectura total de eso, sino de los numerales 1 y 2 del artículo 22 de esa ley que dice terminación por parte del arrendador. Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato las siguientes. Primero, la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. 2. La no cancelación de los servicios públicos que cause la desconexión o pérdida del servicio o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. Esas son las situaciones especiales en las cuales se le va a exigir una caución en dinero, en este caso al arrendatario. Así como hay normativa o lineamientos para el arrendamiento de vivienda urbana, existe una ley que se llama, o es la ley 01 de 1974, para efectos de los arrendamientos de predios rústicos o lo que se denominaría predios rurales. Esta ley, ¿qué hizo? Reformó y complementó el régimen de arrendamiento de predios rústicos, buscando mejorar la regulación establecida por la ley 100 de 1944. Hay una ley 100 de 1944 que era la que establecía
el tema de los arrendamientos de bienes rurales. Ese objetivo principal es la de intensificar la protección del arrendatario rural y fomentar una mejor explotación de la tierra. Normalmente, arrendar predios rurales implican dedicarlos a la productividad, en este caso, sí, a la producción agrícola y o ganadera. El Código Civil se complementa respecto de los contratos de arrendamiento en lo que disponga el Código General del Proceso, que es la Ley 1564 de 2012, en los aspectos específicos que tengan que ver con los lanzamientos por mora, la solicitud de restitución del inmueble arrendado, cuando aplican las medidas cautelares y a lo que se denomina también los procesos verbales sumarios. Específicamente o en esencia, el lanzamiento por mora implica un procedimiento. Dice que si el demandado, en este caso el arrendatario o tenedor, se niega a entregarle el bien voluntariamente después de que se ha emitido sentencia, el juez ordena al secretario y a las autoridades policiales llevar a cabo la diligencia de lanzamiento o de entrega. Y esto les autoriza a ingresar al inmueble, sacar a las personas, sacar los bienes, es decir, todo lo que esté dentro del inmueble, y entregarlo materialmente a, en este caso, quien ofició como demandante, que muy seguramente será el arrendador. La restitución del inmueble arrendado implica que el arrendatario desocupe completamente el inmueble, que lo entregue al titular del derecho, en este caso, ya sea el propietario o un arrendador comodante, dice. Y se debe hacerlo generalmente en el mismo estado en el que fue recibido, salvo pues que tenga un deterioro normal por su uso legítimo. Si se hace mediante un proceso judicial, es decir, la anterior implicaba una decisión normal donde el arrendador recibe el inmueble por parte del arrendatario por efecto de que el arrendatario no va a seguir en él. Pero si hay un proceso judicial, la restitución se ejecuta mediante una diligencia de entrega o lanzamiento ordenada por el juez, que era la que se advertía respecto al lanzamiento por mora. Respecto a las medidas cautelares son dictaminadas por un juez y consisten en establecer garantías contractuales. Dentro de esas medidas cautelares, en el contrato pues se van a establecer si hay fianza o póliza, en este caso aplican si es a través de una inmobiliaria o sea a través de una póliza de seguro. Y si se ha iniciado el litigio por mora, solicitar al juez que se embarguen y secuestren los bienes del arrendatario para asegurar el cobro de la deuda. Respecto a los procesos verbales sumarios, se establecen cuando hay un litigio de mínima cuantía o cuando el asunto, por su naturaleza especial o específica, está dentro de lo que se establece en el artículo 390 del Código General del Proceso. Hay normas complementarias respecto de los contratos de arrendamiento, como el Decreto 3135 de 1978, para tratar temas como el caso de la vivienda fiscal, que corresponde pues a los funcionarios públicos. Al respecto se dice que el acceso a la vivienda fiscal no es un derecho social o general, es una prerrogativa funcional concedida normalmente a un servidor público, que la requiere para el cabal cumplimiento de su cargo por la importancia o la necesidad de servicio al Estado. El decreto 2591 de 1991, a través de el derecho o el principio de la tutela, versa sobre la actuación que debe defenderse o que se le debe garantizar cuando se afecta el mínimo vital en vivienda, es decir, la dignidad del ser humano. Mediante esta situación, la tutela,
La protección judicial a través de la figura del mínimo vital implica la intervención del juez constitucional para garantizar que el Estado o cualquier otro particular no priven a una persona de recursos económicos o materiales necesarios para llevar una existencia, dice, o una vida acorde con la dignidad humana. Capítulo especial y muy recurrente tiene que verse con la Ley 675 de 2001, que habla sobre la propiedad horizontal en el sentido de cuáles son las normas de convivencia respecto de eso. A través de esa ley hay una persona jurídica que tiene un representante legal que actúa como administrador, establece mecanismos coercitivos en el caso de los cobros ejecutivos por las cuotas, es decir, se cobra la administración por cobros, por mora en la misma o debe actuar precisamente para que el arrendatario, o en este caso el propietario también, conforme haya establecido en el contrato, pague lo que se denomina las cuotas de administración de acuerdo con su coeficiente de participación. Asimismo, versa sobre las obligaciones que tienen que generarse respecto del mantenimiento de los bienes comunes para que se garantice la estabilidad y la convivencia y el cuidado de los bienes privados. ¿Qué requisitos debe cumplir el contrato de arrendamiento? Hay dentro de esa estructura 3 divisiones. Hay unos requisitos esenciales, hay unos requisitos formales y de contenido, y hay unos requisitos de validez y de ejecución. Dentro de esos requisitos esenciales está el consentimiento, que es el acuerdo entre las partes, el objeto, es decir, a qué se va a destinar en este caso, o lo que se denomina la cosa, el precio, que no es otro distinto pues a establecer el canon de arrendamiento, la identificación de las partes, en este caso arrendador y arrendatario, y si hay necesidad, como ocurre mucho en muchas ocasiones, del fiador que se establece para el contrato. Además de establecer los servicios y las zonas comunes a las que se accede. Dentro de esos requisitos esenciales, se establece que debe constar por escrito, que se deben identificar esas partes, que debe identificarse el inmueble y la manera en cómo se va a pagar, es decir, si es de forma anticipada o vencida, que normalmente los cánones de arrendamiento son pagos anticipados para el derecho al uso y goce del inmueble o del mueble, dependiendo de qué figura de arrendamiento es. Dentro de los requisitos formales y de contenido tenemos que está la duración y el vencimiento del contrato, cuáles serían los valores de los reajustes, cómo se debe entregar y recibir, en este caso, el inmueble, aplica para cómo se debe cumplir dentro del contrato el pago de los servicios públicos, si en el contrato se establece sí o no se va a plantear un depósito, normalmente que es por costumbre el valor de una mensualidad de arrendamiento, y se debe hacer un levantamiento de el inventario del inmueble, es decir, de las cosas que están o de qué consta el inmueble específicamente. Respecto a los servicios públicos, resolver el interrogante de quién será responsable y el obligado. En este caso, normalmente va a ser el arrendatario. Cuando inicia y termina, en este caso, el contrato, pues entonces, para determinar el periodo del goce del bien. Y respecto del listado o el inventario, pues listado y normalmente fotografías del estado del inmueble, tanto en la entrega como en el recibo. Y los requisitos de validez hablan de que, pues como es un contrato específico, debe
tener un objeto lícito y debe establecerse dentro del mismo contrato las cláusulas del cobro ejecutivo. Esas condiciones, entre las esenciales, formales y de validez, ya arman lo que se denomina el contrato de arrendamiento. Al respecto del contrato de arrendamiento hay jurisprudencia relevante en el sentido de que hay decisiones tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en temas como la protección de lo que ya se refirió en la sustentación de la protección al mínimo vital y al equilibrio contractual, el que no se puede desalojar a un arrendatario específicamente sin haber evacuado el debido proceso, que se debe proteger los derechos del arrendatario y sobre todo de los arrendatarios vulnerables cuando hay restitución y se pone en riesgo el mínimo vital. La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que también hay, además de que el contrato en lo posible debe ser por escrito, existe también el contrato verbal y es válido, que se puede probar a través de testigos y de los soportes de pago, en este caso, o de los documentos que acrediten cómo se dio esa negociación. La Corte Suprema de Justicia también ha dispuesto que el paz y salvo de los cánones es un documento válido como prueba de pago, es decir, tener un paz y salvo es una garantía de que se ha cumplido con las obligaciones económicas. Y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto jurisprudencia sobre la mora reiterada y cómo puede proceder el tema del lanzamiento. Esa es la temática específica que el ejercicio o el concepto de contratos de arrendamiento implica dentro del escenario del derecho. Digamos que la forma de contratar, si se elige inmobiliaria, si se eligen pólizas, si se eligen fiadores, es una situación complementaria, no menos importante, pero hace parte de la situación de los eventuales procesos de litigio que se pueden establecer en los contratos de arrendamiento. Y además, pues, de un contrato debidamente cumplido, sin entrar a problemas, y cuando también se acude a un juez.